solamente pasan con las facciones lamentablemente que quieren revivir por cuestiones netamente de nostalgia, cuestiones netamente de taquilla, cuestiones netamente del impacto mediático instantáneo. Y lógicamente también ya no están en el mejor momento de su carrera. No quiero decir que son malos luchadores, pero ellos mismos lo saben. Así que este concepto está más basado en la nostalgia que nada. Bienvenidos una vez más a este episodio, otro episodio más de Sin Licencia para Luchar, donde hablamos de lo que queramos, cómo queramos, donde queramos, porque aquí no hay censura. Y aunque se enojen las empresas, aunque se enojen los luchadores, vamos a hablar con la verdad. ¿Por qué? Porque no se puede ocultar, aunque esta sea objetivamente. El día de hoy, como lo están viendo, tendremos un episodio dividido en dos capítulos, pero hablaremos de las facciones que debieron morir. Sí, es un episodio controversial, polémico, por lo cual advierto de una vez que si son de piel delgada, que si son de generación de cristal, pueden salirse de este video y pueden ver otro canal o otro video del contenido que tenemos, porque el día de hoy voy a decir cosas que quizá no les vaya a gustar, sobre todo a los aficionados que están muy emocionados por algunas facciones. Así que vamos a hablar de este tema, de las facciones que son prácticamente indispensables, no solamente en la lucha libre mexicana, sino en la lucha libre internacional. Sabemos que las facciones siempre ponen un parteaguas, sirven para posicionar luchadores, sirven para rivalidades, para historias, y a lo largo de la historia en la lucha libre internacional hemos tenido varias facciones que han tenido influencia. Por ejemplo, podemos hablar en México de los Dinamita, podemos hablar de también los Guerreros de la Atlántida, en Estados Unidos de la NWO de D-Generation X, en Japón del Bullet Club, y bueno, hay una larga lista. Sin embargo, aunque las facciones originales son las más imponentes, mediáticas, las que ponen un parteaguas, por así decirlo, algunas versiones posteriores no tienen ese impacto. Algunas quizá hasta rebasen al original, pero muchas de ellas decaen el concepto. Hacen que esto sea una facción más del montón. Sin embargo, siguen sobreviviendo. La mayoría porque quiere ayudar a muchos luchadores a posicionarse, dando versiones desabridas, dando versiones que nada tienen que ver con el concepto original. También porque algunas empresas, vamos a decirlo así, quieren sacar provechito, quieren sacar dinerito, porque saben que estas facciones que ya tuvieron éxito, lógicamente conectan con el aficionado y van a generar taquilla, van a generar comentarios. Pero aquí en este video hablaremos específicamente de tres primeros casos, y estos casos son nuevos y alguno que otro, pues digamos no tan nuevo, pero sigue siendo vigente el tema. Así que vamos a empezar por el primer caso que sin duda marcará controversia, y ya los estoy viendo en los comentarios poner algo negativo contra este video, pero invito a que analicen, invito a que explayen su mente, porque aquí hay verdadero análisis. Y vamos a comenzar con los Perros del Mal. Yo sé que desde el ya muchos no van a estar de acuerdo con esta situación, porque han regresado los Perros del Mal con WWE. Ya saben que compró la empresa AAA y lógicamente puede regresar los conceptos que ellos quieran. Pero antes de llegar a este análisis o por qué se está diciendo que esta facción no debía de volver a salir, aunque muchos defiendan de que sí debería de estar aquí, vamos a hablar del contexto. Esta facción fue fundada por el hijo del perro aguayo, que hay que decirlo,
muchas generaciones actuales no les tocó ver gran parte de la carrera del hijo del perro Aguayo. Hay que recordar que lamentablemente en el 2015 falleció, es decir, hace más de 10 años, por lo cual las generaciones actuales pues les tocó ver muy poquito del hijo del perro. Seguramente toda esta situación de los perros del mal. Pero ¿quién era el hijo del perro? Bueno, el hijo del perro era hijo de la leyenda viviente, el perro Aguayo, un luchador que comenzó a tener auge y fama en los 70s, en los 80 y en los 90 ya era una leyenda viviente. Lógicamente, este luchador no era el mejor luchador. Y esto lo digo con todo respeto porque sin duda este luchador nunca se destacó por su técnica, no se destacó por las maniobras de llaveo y contra llaveo, pero tenía pasión, tenía emoción, se entregaba al público, tenía el respeto de aficionados, de luchadores y de empresas. No importaba en qué empresa estaba, no importaba si era rudo o técnico. Lógicamente, toda esta situación hizo que cuando surgió el hijo del perro Aguayo, que debutó demasiado joven a los 15 años y que siempre quiso ser luchador como su padre porque era su héroe, pues lógicamente había gran expectativa con este luchador, el hijo del perro, que en un inicio pues no se le hacía mucho caso, tampoco tenía la talla, tampoco tenía la corpulencia, pero era un niño. Posteriormente, de adolescente, de adulto joven, de cierta manera se le dejó avanzar en la caravana 3 veces estelar, con apoyo de Conan, con apoyo de AAA y con apoyo de su padre. Pero las cosas se empezaron a complicar cuando llegó al consejo, ya siendo un adulto joven, porque pues su padre seguía luchando y era considerado una leyenda. La sombra del perro Aguayo prácticamente cubría a su hijo. Las críticas constantes contra el hijo del perro, ya una vez que estaban ambos en el Consejo Mundial, eran prácticamente abrumadoras, aniquiladoras, eran destructivas. Y es que es cierto que el hijo del perro nunca tuvo el carisma de su padre, nunca conectó hasta ese momento con el público, no era el mejor luchador en aquel entonces a pesar de ser joven y no tenía varias cualidades que su padre sí. Y hablando de una época a mediados de la primera década de los 2000 donde había grandes talentos dentro del consejo como Último Guerrero, como también Rey Bucanero, Blue Panther, Atlantis y bueno, venían mucho más como Místico y Volador. Pues lógicamente, al no ser el mejor luchador el hijo del perro, pues era prácticamente objeto del escrutinio público. Pero todo esto cambió, señoras y señores, cuando se volvió rudo y prácticamente sacó a los perros del mal. Junto con Héctor Garza, también en un inicio estaba la familia de Tijuana, Damián y Halloween, pero también, muchos no lo recuerdan, pero estaba el Terrible y Toscano. Posteriormente llegó Mr. Águila y prácticamente ellos simbraron, quitando a Terrible en algún punto y quitando también a Toscano, a la audiencia de la lucha libre mexicana, a la audiencia del Consejo Mundial. Comenzaron a causar destrucción, comenzaron a poner en predicamento a los luchadores de aquella época. Y hay que decirlo así, un luchador de 25 años aproximadamente, que era la edad del hijo del perro, estaba prácticamente poniéndose a la altura de luchadores como Wagner Jr., como también Atlantis, como el Hijo del Santo, que también le faltó al respeto, como Pierrot Jr., como Los Capos, y vaya, prácticamente aquí surgió todo el mito de los perros del mal. Lógicamente también trascendió en aquella época esta facción porque le ayudó demasiado, digamos, esta transición del Consejo Mundial de Lucha Libre que tuvo por poco tiempo, donde hacían segmentos, donde hacían cosas un poquito más al show, relacionado o influenciado por las empresas gringas como WWF, WCW, y lógicamente esto le ayudó como personaje
al Hijo del Perro y a la facción. Y es que hay que decirlo, como personaje el Hijo del Perro era mucho más que el personaje de su padre. Lógicamente esto fue bien aceptado por la afición del Consejo, quizá en estas épocas no lo sería, pero aquellas épocas sí lo fue. Pero lamentablemente posteriormente a eso salieron de la empresa Los Perros del Mal, estuvieron como independientes y llegaron a AAA en esa mítica Triple Manía, donde ayudan a Elia Park a conseguir el nombre de la Parca al vencer a la Parca AAA, aunque el resultado no lo acabaron prácticamente respetando por esta intervención, y a partir de ahí surge la versión de AAA de Los Perros del Mal. Llegó también esta facción con algunos personajes llamativos que ya venían siendo parte de los perros, como la familia de Tijuana, pero también algunos otros luchadores se integraron por breve momento, como Black Warrior. Posteriormente, hay que decirlo que en esta etapa de AAA se consolidan Los Perros del Mal, y es aquí cuando el auge como luchador, como personaje dentro de la caravana y en la lucha libre mexicana, el Hijo del Perro prácticamente se posiciona como un luchador estelar, un luchador ícono de la lucha libre nacional. Pero hay que decir que hubieron varias versiones. Hay que recordar que quizá la más llamativa fue cuando estuvo Penta, fue cuando también estuvo la Güera Loca, y pues bueno, hubieron y salieron también algunos luchadores, estuvo Daga, y también pues varios luchadores se unieron como la sociedad de cierta manera, no fueron miembros como tal, pero pues algunos miembros sí estaban ahí integrados, ayudaban a Los Perros del Mal, y bueno, historias de AAA. Pero la realidad es de que una vez que muere el Hijo del Perro Aguayo, se trató de mantener el concepto de Los Perros del Mal, pero era un concepto que llevaba más de 10 años activo hasta que el Hijo del Perro falleció. Mientras el Hijo del Perro estaba vivo, este concepto se mantenía, se sustentaba por la figura que era el Hijo del Perro Aguayo. Pero una vez que se fue, lamentablemente el concepto era insostenible. Ya no tenía razón Los Perros del Mal, ni en AAA, ni de manera independiente, ni en ningún lugar. Lamentablemente se fue diluyendo la facción, por ahí quedaron algunos cuantos miembros regados. Esto hasta que en 2026 AAA WWE sacan una nueva versión con dos talentos de NXT, que es Bronco y también Carmen Pretovich, que creo que lo dije bien. Si lo dije mal, por ahí perdón, quizá me confundí en esta situación del apellido. Pero también está Humberto Carrillo, el último ninja, también Ángel Garza, sobrinos prácticamente de Héctor Garza, y Daga, que fue miembro de Los Perros del Mal. Pero esta facción lamentablemente ya no debió de haber existido. Sí, está llegando a ámbitos internacionales. Sí, se está hablando de una de las mejores facciones en México a lo largo de la historia, pero no hay razón para regresarla. Simplemente no había ni miembros originales en esta nueva versión, porque el único miembro original que sigue todavía, que no ha hecho absolutamente nada con los perros, es Mr. Águila. Halloween está retirado, Héctor Garza, el Hijo del Perro, lamentablemente ya no están, Damián está retirado, y lógicamente Toscano y también el Terrible pues no han retomado esto, porque este concepto no está dentro del consejo y también ellos no lo pueden manejar, en el caso de Toscano, en el circuito independiente. Pero no hay razón actual, a pesar de que Daga fue uno de los luchadores más importantes de las últimas versiones, no hay razón para regresarla, no hay una historia. Y es que en otras facciones de todo el mundo, cuando se han tratado de regresar estos conceptos, son con los miembros originales o mínimo uno de ellos. Ustedes quizá se imaginan regresando a DX con otros miembros completamente diferentes que no sean Triple H y Shawn Michaels, o NWO
con otros miembros o los miembros menos conocidos de NWO, como Conan, que en algún punto lo pudo revivir pero por algo no lo hizo, o quizá también hablar de The Shield con otros miembros. Pues eso no pasa en las empresas o con las facciones más importantes. Solamente pasan con las facciones, lamentablemente, que quieren revivir por cuestiones netamente de nostalgia, cuestiones netamente de taquilla, cuestiones netamente del impacto mediático instantáneo. Así que hay que decirlo así, lamentablemente los Perros del Mal no tenían por qué haber regresado, pero la razón está más que clara. Simplemente es impacto mediático. ¿Por qué? Porque aunque los sobrinos de un miembro original pues prácticamente estuvieron relacionados a los Perros del Mal, pues realmente no son miembros originales. Y de los miembros originales, pues realmente ellos no lo están llevando a cabo. Y quizá hay miembros como Penta que podría, debido a la fama que tiene internacionalmente, de poder regresarlo, pero a este momento no está relacionado. Solamente así tendría un poco de justificación. Pero vaya, esto es lo que está pasando con los perros. Y es que hay que decirlo, esta versión no tuvo que haber prácticamente surgido, no tuvo que haber tenido el visto bueno, porque no tiene sentido, aunque el tiempo nos hablará si fue mala o buena decisión. Ahora vamos a hablar de otra facción de AAA que sin duda también está llamando mucho la atención, pero no por estar en AAA, sino por estar en el circuito independiente. Y esta facción tiene que ver con los mejores años de AAA, quizá ya no los mejores, pero sí una buena época, y estaremos hablando de los Hell Brothers. Esta facción comandada inicialmente por Charlie Manson, Chessman y también el Cibernético. Estos miembros habían estado en la Black Family o en la secta cibernética, y lógicamente esta versión, digamos, extendida, por así decirlo, de la secta cibernética, pues tenía otro contexto. Digamos, era una versión comandada por los mejores miembros de la secta. Esta versión fue muy llamativa. Tenías a 3 de los mejores luchadores en aquella época, con buenos personajes mediáticos, que la gente los quería, y lógicamente también el Cibernético como líder era un luchador muy llamativo, estaba en el auge de su carrera. Por ahí también tuvieron algunas rivalidades, algunas con la secta, con el Mesías y otras cosillas más que tuvieron. Ya saben, rivalidades que tuvieron los Hell Brothers. Por ahí se deshicieron, tuvieron otra versión donde se integró Averno y Charlie Manson pues ya no estaba, y posteriormente desaparecieron. La realidad es de que posteriormente a esto, en 2025, 2026, se retomó esta facción. Esta facción se retomó haciendo el regreso de los miembros originales, Charlie Manson, Chessman y Cibernético, que no habían coincidido, digamos, en AAA por problemas personales, problemas profesionales que después arreglaron. Durante mucho tiempo se tiraron con todo, le tiraban a Chessman, Chessman le tiraba a Charlie Manson y le tiraba también a Cibernético, pero decidieron arreglar sus diferencias. Debido a esto regresaron brevemente en AAA, pero ya con este cambio de WWE, lógicamente no los tomaron en cuenta por ser luchadores más que nada veteranos, no tanto por la calidad, sino simplemente pues ya eran luchadores que quizá la WWE como luchadores activos ya no los quería tomar tanto en cuenta, aunque el concepto seguía generando interés. Muchos fans acérrimos del Cibernético, de Chessman y de Charlie Manson estaban alegres de este regreso, aunque fue breve por AAA. Ahora decidieron seguir con el concepto en el circuito independiente, y de hecho están buscando otro integrante, si no es que ya lo agregaron cuando esté subiendo este video. Pero ellos lo dejaron bien claro, realmente hicieron esto porque la gente lo pedía.
pero han mencionado a grandes rasgos que lo hicieron por la gente, que no lo hicieron por dinero, aunque sabemos de antemano que esto genera, lógicamente, en taquilla, genera para mantenerlos vigente, aunque no lo tendrían que hacer, ya tienen su carrera hecha, ya es una situación del pasado, un capítulo que se había cerrado medianamente porque bueno, esa versión con Averno, aunque era de gran calidad, no fue la mejor versión y ya desde ahí, digamos, ya se estaba cuestionando que siguieran los Hell Brothers, pero ahora con una tercera o cuarta versión en el terreno independiente, claramente el concepto pues se ha deshecho un poco. Los fans de AAA, de la ex vieja AAA, quizás sigan estando interesados, pero ya no tienen un foco tan grande como lo tenían cuando estaban en AAA. Y lógicamente también ya no están en el mejor momento de su carrera. No quiero decir que son malos luchadores, pero ellos mismos lo saben. Así que este concepto está más basado en la nostalgia que nada. Lamentablemente los Hell Brothers van a aprovechar hasta donde les dé el concepto, pero hubiera estado bueno que se hubieran reunido y generar otro concepto completamente diferente. ¿Por qué? Porque tienen las ideas, porque claramente han hecho esto en el pasado, porque tienen el respaldo, porque tienen la carrera y porque lógicamente también, hay que decirlo, era innecesario tener una tercera o cuarta versión. Al final ellos son los que llevan esta situación de su carrera, pero sin duda es una versión que se siente un tanto desabrida en comparación a la original. Pero ahora vamos a hablar de una facción del Consejo Mundial de Lucha Libre. ¿Por qué? Porque seguramente los fans de AAA, pues de cierta manera ya estaban enojados de que se nombraran facciones de esta empresa. Pero hablaremos de una de las facciones más importantes a lo largo de la historia, no solamente del Consejo, sino de la lucha libre nacional. Vamos a hablar de una de las facciones que fue comandada por una de las personas, uno de los luchadores más famosos y de los mejores que han existido en México. Estoy hablando de El Satánico. Y es que este luchador recientemente se retiró, es una leyenda viviente prácticamente, y un luchador que ha inspirado a muchos luchadores, que mantenía la escuela clásica de la lucha libre y que la respetaba hasta los últimos días como atleta, como deportista. Todos sabemos que El Satánico sacó esta, digamos, facción tan importante en la lucha libre mexicana de los Infernales, primeramente con el Espectro Junior y MS1, pero posteriormente se le integró el Pirata Morgan sustituyendo al Espectro Junior. Esta, digamos, fue la versión más conocida. Teníamos al Satánico, el líder, el de la experiencia, el mejor luchador a nivel técnico, a nivel llaves, a nivel pasión. Teníamos a MS1, un luchador despiadado, fuerte, que tenía una corpulencia que, digamos, era imponente, ¿no? Era imponente, quizá a muchos se les haya olvidado este luchador, pero fue parte fundamental también de los Infernales. Y qué decir de Pedro el Pirata Morgan, un luchador salvaje, despiadado, rudo, pasado de lanza con los rivales. Prácticamente hacían una tripleta que daba miedo, asustaba a los rivales, asustaba a la afición y marcaron historia, ganaron lo que quisieron. Esto lógicamente en las filas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Posteriormente, aunque ustedes no lo recuerden, hubo una versión de esta misma en AAA, cuando el Pirata, MC1 y también el Satánico se fueron a la caravana por esta situación de la desbandada. Estuvieron un tiempo ahí, no tuvieron esa repercusión que tuvieron en el Consejo, y posteriormente pues lamentablemente los Infernales pues ya no tuvieron este auge inicial. Si hablamos de otras versiones importantes, tenemos que hablar de aquella versión en la cual integró a luchadores como Rey Bucanero y El Último Guerrero. También versiones donde estuvo Averno, Mephisto, y también vimos nuevas versiones dentro del Consejo Mundial con miembros completamente diferentes, nuevos, como Hechicero, Euforia,
que también pues le metieron lo suyo a este tipo de facción. Y a lo largo de la historia hubieron más versiones todavía de los Infernales, un poquito menos conocidas, con algunos miembros que mucha gente por ahí no recuerda, pero hubieron bastantes versiones de los Infernales. Al final, el Satánico era quien le daba el visto bueno a qué luchadores sí y qué luchadores no, pero lógicamente hubo momentos altibajos para esta facción. Se respetaba completamente que el Satánico quisiera revivir este tipo de facciones, porque al final era una facción que lo llevó a un peldaño más, que prácticamente quedó en la memoria de los aficionados. Pero las últimas versiones lamentablemente no fueron tan buenas, no quedaron prácticamente en la posteridad y tampoco se les creía demasiado con este nivel de salvajismo que tenían los Infernales originales, por lo cual los Infernales como tal tuvieron que haber desaparecido en cierto momento o dejar esas versiones que sí funcionaron, al menos dentro del consejo. Eso quizá sería lo único que se le tendría que criticar a estas versiones, que en algún punto tuvieron que parar. ¿Por qué? Porque el concepto vendía. ¿Por qué? Porque quizá el concepto era llamativo y generaba taquilla, pero también muchos luchadores no tenían las características que sí se requerían para estar dentro de los Infernales. Pero esta situación fue así con esta facción. Es posible que en algún futuro se pueda dar, nunca digas nunca, aunque el Satánico pues terminando su carrera se entendería que se terminó también nuevas versiones hacia el futuro, pero nunca está, digamos, cerrada la posibilidad. Pero bueno amigos, esta fue la primera parte de las facciones que literalmente no tuvieron que seguir, es decir, tuvieron que morir, pero hubieron más versiones y pues prácticamente muchas veces afectaron a la versión original. Déjame en la caja de comentarios qué opinas sobre este tema, qué opinas sobre estas facciones y qué facciones crees que van a estar en el siguiente video, en la siguiente parte. Si te gustó este video, comparte, comenta, déjame tu like, activa la campanita y suscríbete a BTM Wrestling.